Ahora somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias. Gracias por vernos a través de nuestras plataformas digitales en 100 Noticias Nicaragua, en nuestro canal de YouTube, y también sintonizar, ver, leer nuestras informaciones y compartirlas en redes sociales. Nuestro sitio web 100noticias.tv para que esté súper bien informado. Bueno, y antes de las elecciones en los Estados Unidos, el sociólogo, historiador y exministro de Educación Humberto Belli analizaba el panorama de cómo sería una presidencia con Trump y una presidencia con Kamala Harris, o bien por quién sería mejor la apuesta, Kamala o Trump. En general, destacó la trayectoria empresarial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los logros de su primera administración, y que ha demostrado ser un gran negociador. Advertía también a las dictaduras, sobre el tema de las dictaduras, de que si los votantes en los Estados Unidos votaban por los demócratas, prácticamente todo estaría estático en cuanto a cómo tratar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya llevamos 3 meses con la presidencia del presidente Trump, 3 meses que han movido al mundo y a lo interno en los Estados Unidos. Y bueno, para hablar de estos temas políticos, tengo a don Humberto Belli como invitado el día de hoy para hablar obviamente pues de el tema político, geopolítico, el interés de Trump en cuanto a cómo terminar con esas dictaduras malignas, el papel relevante, ¿verdad?, que puede tener en la caída de estas dictaduras, enemigas de la humanidad, como la calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela, Marco Rubio, tras una pregunta que le hizo 100% Noticias cuando vino acá el secretario Rubio a Costa Rica, y tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta, y fue una respuesta demoledora, que son pues dictaduras enemigas de la humanidad. Bienvenido, don Humberto, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Lucía, por la invitación. Bueno, don Humberto, tras asumir la presidencia, pues el presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿cómo ha observado, verdad, que Trump ha manejado el tema de Nicaragua? Se ha visto señales claras a un cambio hacia la dictadura de Ortega Murillo. ¿Cómo lo ve, verdad, en estos primeros pasos que ha dado? Pero todavía es muy temprano para analizar este aspecto, porque hasta el momento ni él no ha hecho ningún gesto ni ninguna política con respecto a Nicaragua. Sí lo hizo con respecto a Venezuela. Habría que esperar un poco más. Ahorita el mundo está bastante revuelto con el tema de los aranceles y con la guerra en el Medio Oriente, y posiblemente Nicaragua es un tema al que le van a prestar más atención, creo yo, el año que viene. Pero lo que sí tenemos son indicios a través de las declaraciones de Marco Rubio y a través de la trayectoria previa de Donald Trump, de que lo que viene con esta administración hacia Nicaragua es seguramente una política bastante más dura. De esperarse tarde o temprano, una vez que ahorita están demasiado ocupados ellos con el problema de los aranceles y otros problemas en el mundo, pero una vez que estos escenarios se despejen un poco, entonces el tema de América Latina va a volver a retomar cierta importancia. Ya Trump le dio un buen golpe a Venezuela, un golpe devastador, durísimo, al castigar a cualquier nación que le vaya a comprar petróleo.
Y ese es un indicio que está dispuesto a moverse contra esta dictadura, y ya Marco Rubio lo ha dicho claramente. Pero habrá que esperar. Pero sí, pues yo podría anticipar de que hay grandes probabilidades de que a Nicaragua la castiguen fuerte con aranceles, y también que hayan acciones directas contra el ejército, sanciones directas contra el ejército, sobre todo a raíz de que la investigación de las Naciones Unidas demostró con absoluta claridad que nuestro ejército estuvo involucrado en la sangrienta represión del 2018. Viene una sanción, entonces, se puede esperar en este año para el ejército en Nicaragua, ya como institución, a cómo se le aplicaron a la policía. Es posible, yo no sé si este año, pero yo en una ocasión escuché a Marco Rubio aquí en Miami, antes de que fuera secretario de Estado, decir de que quejarse de que el gobierno de Biden no había hecho nada con respecto al ejército de Nicaragua. Es de esperar que entonces él sí va a empujar una política de sanciones al ejército similar a la que hicieron con la policía, y quizá más dura, bloquearle los fondos que tengan fuera del país, las cuentas bancarias, y no sé qué más mecanismos de castigo van a utilizar, pero veo bastante probable que sí lo hagan. Esta es una administración donde hay que hacer predicciones con cierta prudencia, porque el mundo está muy cambiante, y una de las cosas que ha caracterizado a Donald Trump son los giros sorprendentes. Es un presidente difícil de predecir en sus acciones. Eso sí puede introducir cierta cautela, pero sí sabemos que tiene un marcado rechazo a la dictadura de Venezuela, también lo tiene hacia Nicaragua y Cuba, y que su secretario de Estado está decidido a tomar acciones en esa dirección. Pero pues, como te digo, es posible que tendremos que esperar hasta el próximo año, aunque de nuevo es muy difícil predecir. En estos 3 meses casi de presidencia del presidente Trump, ¿observa algún cambio de la dictadura Ortega Murillo con respecto al trato a la nueva administración Trump, y cómo lo compara el trato que tenía Ortega con los demócratas? Bueno, una cosa que se está viendo muy claramente ahora con Ortega es que están muy prudentes, por no decir miedosos. Ellos saben que Donald Trump juega bola recia. Por eso no han criticado, no han hecho mayor condena del tema arancelario, y se han mostrado incluso cautelosos en el caso de Israel, en esa curiosa retirada de Nicaragua, de no seguir con la acusación a Alemania por haber apoyado al ejército israelita. Estos son síntomas, a mi juicio, de temor de que una vez que estén cambiando las cosas y la administración norteamericana e israelita estén más libres de los desafíos inmediatos que tienen enfrente, decidan tomar algunas acciones fuertes contra Nicaragua. Bueno, además que hay que sumarle que la embajada de Israel acá en San José hizo graves acusaciones hacia la dictadura de Humberto, de que en Nicaragua pues era prestado el territorio para las acciones pues para el terrorismo, los Hezbollah sobre todo, Hamas, ese tipo, ¿verdad?, de personajes que son calificados, ¿verdad?, como terroristas, organizaciones terroristas por los Estados Unidos, pues, y ahora porque se ve este cambio de Nicaragua, se retiran de esa codemanda que habían interpuesto. Ellos alegan temas presupuestarios, financieros, es más una lectura política la que es usted. Sí, ellos no se atreven a decir que es miedo, es decir, ellos tienen que justificarlo en temas presupuestarios en los cuales no tienen base, porque las reservas internacionales de Nicaragua están muy bien y la economía está todavía marchando fluida. Lo que hay es un temor, o sea, Israel es un buen amigo de sus amigos y un muy mal enemigo de sus enemigos. Y a mi juicio, los Ortega Murillo hicieron el gran error estratégico de demandar a Alemania para el caso de Israel e inmiscuirse en un tema tan delicado, echarse de enemigo a una nación que tiene mucha garra, que recuerda bien quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos,
y que tiene una enorme capacidad de actuar. No es que Israel va a actuar directamente contra Nicaragua, pero sí podría, una vez que haya paz en el Medio Oriente, si llegara a haber algún grupo opositor, digamos, militante, decidido a la alineadura con Nicaragua y le llega a pedir ayuda para tener drones, rockets, etcétera, no sería nada raro que Israel apoyara a ese grupo, igual que lo podría hacer Ucrania, que también ha sido víctima o ha sido de las naciones puestas en lista negra por Nicaragua. Nicaragua ha votado siempre a favor de la invasión de Ucrania. Entonces, estas dos naciones que tienen enormes recursos militares, sofisticados, modernos, podrían decidir apoyar a un grupo enemigo del gobierno de Ortega. Podría, es una mera hipótesis. Pero son juegos peligrosos en los que Ortega se ha metido sin necesidad. Y me recuerdo a su hermano Humberto Ortega en sus últimos días, en sus últimas declaraciones, donde hizo la mención del peligro de golpes quirúrgicos contra el gobierno de Nicaragua. ¿Qué significa un golpe quirúrgico? No significa una guerra civil convencional con muchas armas y muchos hombres, sino golpes con la tecnología moderna. Porque él sabe, Humberto Ortega tenía muy buena visión estratégica. Era un hombre con mucha mayor visión estratégica que Daniel, que también Daniel la tiene. Quien no la tiene, a mi juicio, es su esposa. Pero Daniel es más pragmático, se ha sabido mover en el pasado en formas más utilitarias. Pero lo que vio Humberto como peligro es que, sobre todo por la influencia de ella, de la Murillo, iba a haber estaba viendo una derivativa dogmática totalitaria en aguas peligrosas. Él quiso advertir a su hermano de que debían de reconsiderar ese camino. No han hecho caso y se han echado encima a las Naciones Unidas, a la OEA, han salido de un montón de organizaciones, se rompieron con FAO, rompieron ahora con el Comité de Derechos Humanos. O sea, se han sumido en un aislamiento total, no les va a servir para nada. Don Humberto, a propósito, ¿verdad?, de esto que usted mencionaba, ¿cree que la administración Trump va a optar por posiciones no tan simbólicas como las sanciones, sino que acciones más duras hacia la dictadura de Nicaragua, Venezuela, Cuba en este segundo gobierno? Las probabilidades son altas. Pues ya Cuba la puso a los pocos días de haber sido inaugurado, casi en la primera semana la puso otra vez en la lista de estados terroristas, de la cual había sacado el presidente Biden. Luego impuso esta medida durísima hacia Venezuela, de que país que le compre petróleo será castigado con un arancel adicional del 25%. Y eso ha hecho que se retiren cantidad de barcos que iban hacia Venezuela a cargar petróleo, incluso barcos chinos se han retirado de Venezuela. Y por eso Super Bigote, Maduro acaba de declarar de nuevo la emergencia económica. Eso va a doler mucho en Venezuela. Ahora, yo creo que probablemente debido a la insignificancia geográfica, pues, mejor dicho, económica y política de Nicaragua, las baterías pesadas se van a dejar ir, a mi juicio, primero contra Venezuela, segundo contra Cuba, y claro, de rebote va a golpear a Nicaragua. Pero sanciones de tipo militar no las consigo, pero sí sanciones de tipo económica fuertes y bloqueos sí pueden haber. De nuevo, esta administración es bastante sorprendente. A veces tiene retiradas asombrosas, a veces tiene actitudes agresivas inesperadas. Se pueden esperar muchas cosas de ellos. En gran parte va a influir mucho los acontecimientos de los próximos meses, tanto del comportamiento del gobierno de Nicaragua como también la militancia de la oposición nicaragüense en tratar de sugerir vías de acción. Está dentro de esa caja de herramientas que siempre mencionan, esa operación quirúrgica en Nicaragua y que la visionaba también Humberto Ortega. No creo que Estados Unidos vaya a propiciar ese tipo de acciones quirúrgicas, pero sí, como te dije antes, podría Israel, Ucrania,
con algún grupo nicaragüense partidario de la violencia o de la línea dura, que en este momento no se visualizan, podrían tal vez haber ese tipo de acciones. De nuevo, pues son posibilidades. Este es un mundo donde todos estamos aquí especulando. Todas nuestras opiniones hay que tomarlas con un puntito de sal porque están sujetas a muchos errores y los cambios que hay en el mundo son tan sorprendentes que no sabemos en qué va a desembocar todo esto. Ahorita pues hay una gran incertidumbre global con respecto a la tormenta tarifaria o la tormenta de los aranceles y no sabemos cómo eso va a afectar no solamente la economía mundial, sino la misma viabilidad política del presidente Trump. Bueno, y considera así, con este regreso del presidente Trump, se puede ver en estos 3 meses que haya ya fortalecido su posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo, especialmente por potencia China, Irán, Rusia. Y en el punto de Rusia me quiero detener para preguntarle, pues como hay pláticas entre la administración Trump y del Kremlin sobre para lograr la paz, ¿verdad? Y parar la guerra, Rusia-Ucrania. ¿Realmente en medio de todas esas negociaciones puede salir el tema de Nicaragua o es insignificante? Yo no creo que salga. Yo creo que fue un error de Oscar René Vargas asumir de que en las largas conversaciones que han habido entre Trump y Putin haya surgido el tema de Nicaragua. Pero Joaquín Chamorro comentó que probablemente ni siquiera la mencionaron. Porque pues, Rusia no va a hacer el más mínimo sacrificio a favor de Nicaragua. O sea, no es un tema que no es una papa caliente, pues un tema de mucha importancia estratégica para ellos. Sí lo es China, sí lo es Venezuela hasta cierto punto, pero Nicaragua es algo muy secundario. ¿Se puede ver ya ahorita ese papel hegemónico de Estados Unidos en el mundo o todavía hay que dejar caminar pues al gobierno de Trump? Sí, va a haber que esperar qué sucede con el tema de los aranceles. Si de esta tormenta económica sale Trump bien parado y sortea pues los efectos negativos que muchísima gente y gente con conocimiento está señalando que puede producir esta guerra arancelaria, si él logra hay negociaciones bilaterales, multilaterales, etcétera, que redunden en beneficio de Estados Unidos y salven esta situación, va a quedar muy fortalecido. Pero sí está haciendo sentir que Estados Unidos está dispuesto a jugar bola recia en todos los aspectos con amigos y con enemigos. Y es un presidente que se deja sentir, que es capaz de acciones fuertes, a diferencia de Biden, que era más bien un hombre percibido como blandengue, acomodaticio, apaciguador. Tom se ve que es mucho más decidido a lograr lo que quiere, aún a costos muy altos. ¿Qué papel puede jugar actualmente Centroamérica para que los nicaragüenses podamos recuperar la democracia? Bueno, es poco lo que creo yo que los países centroamericanos pueden hacer. Sí existe cierto cambio en la dinámica centroamericana en cuanto que el único país de la región que realmente está apoyando a Ortega es el de Honduras, con Xiomara. Es el único país, ya Guatemala se ha distanciado completamente, Bukele también, ni se diga Costa Rica y también Panamá. O sea, el único apoyo que ahorita tiene Ortega en Centroamérica es Honduras, con Xiomara Castro, y no sabemos, pues, no sé cuándo son las elecciones de Honduras, pero eso va a terminar posiblemente cuando ya expire su periodo. Sí, don Humberto, también la influencia de China, la voracidad que estamos viendo de China sobre Nicaragua, el tema de los rusos que están metidos, realmente esto es de suma preocupación para los Estados Unidos. Y le pregunto porque, bueno, es visible la gran preocupación que tiene Estados Unidos con el tema del canal de Panamá. La primer parada de Rubio prácticamente fue Panamá y a tratar de tomar control, como lo llaman ellos, del canal ante la gran presencia china.
¿Por qué Sí, no lo vemos con respecto a Nicaragua? Bueno, no tenemos un canal, es cierto, ¿verdad? no, sí, pero ve, ahorita que estás mencionando lo del canal, hasta quisiera rectificar parte de lo que dije anteriormente sobre la insignificancia de Nicaragua. Y es que en este momento tiene insignificancia, pero podría dejar de tenerla. En cuanto que el canal de Panamá, además de los problemas geopolíticos que puede tener, tiene un problema serísimo con la sequía, con la falta de agua. Ya se está viendo que el lago de Gatún no ha sido capaz de retener suficiente agua para el pase normal de los barcos. Esta situación de escasez de agua se podría volver a repetir. No sé si hay soluciones a mediano o corto plazo para un problema de esta naturaleza. Y Nicaragua siempre va a quedar como una segunda opción, como una posibilidad de crear un canal alternativo totalmente bajo control de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, Nicaragua podría seguir siendo de interés estratégico a mediano y largo plazo para Estados Unidos. Evidentemente, eso significa que la administración norteamericana no va a ver con buenos ojos que Nicaragua quiera convertirse en un peón de Rusia o de China. Y eso sí podría influir mucho en la política que se decida acá. Bueno, aunque bueno, pues en Nicaragua hay varios ya estudios también, o algunos expertos han dicho que no le ven posibilidad pues al canal interoceánico, pero en la mente de Estados Unidos lo ven posible. Bueno, sí, ese es un tema técnico donde no podría darte mayor opinión sobre si es viable o no es viable, pero si Panamá no es opción, Nicaragua creo que es de las segundas opciones o tercera opción, no sé dónde más sería, eh, no creo que en Chiapas o en el Istmo de México pudieran hacerlo, pero pues ahí no me atrevo a opinar, Lucía, pero sí creo que sigo creyendo que Nicaragua sería una opción posible en caso de que haya una crisis en Panamá. El tema de los aranceles ahorita que se aplicaron, todo el mundo parejo 10%, Nicaragua un 18%, realmente ese 18% tiene que ver pues con el factor político, es meramente pues un equilibrio pues, económico que hace pues Estados Unidos por los aranceles también que Nicaragua le aplica. ¿Qué lectura le da? A propósito, los aranceles ahorita Trump los suspende por 90 días. Aquellos países que no tomaron ningún tipo de represalia, pues o no le impusieron ningún arancel adicional a los Estados Unidos. Me imagino que va incluido Nicaragua porque ellos no se han pronunciado. Si el caso del 18% sobre Nicaragua no tiene nada que ver con la política interna nicaragüense. Esa fue una especie de medida económica que aplicaron a todo el mundo. A Israel, que es amigazo de Estados Unidos, le aplicaron 20%, más que Nicaragua. Entonces, algunos lo interpretaron como una señal para Ortega y no hay nada que ver en eso. En eso estoy absolutamente claro de que fue una medida en proporción, calculada porque Nicaragua tiene aranceles hacia los productos norteamericanos bastante altos. Entonces calcularon que el desbalance del déficit comercial con Nicaragua perjudicada a Estados Unidos había que bajarlo a la mitad. Entonces, de ahí sale esa cifra únicamente por criterios económicos y nada por criterios políticos. El día que quieran actuar por criterios políticos van a poner aranceles mucho más altos. ¿Pero esto dejó debilitado el CAFTA o lo da por hecho terminado Trump con esto? No lo debilita, no lo termina, pero sí lo debilita evidentemente. Y hasta cierto punto es mejor que lo debilite que lo destruya. Hay quienes opinan que quitar el CAFTA tendría el inconveniente que en el futuro, una vez que se restablezcan las cosas y llega a terminar la dictadura y viene un periodo democrático, restablecer ese tipo de acuerdos es sumamente difícil y consume mucho tiempo. Sin embargo, poner aranceles fuertes no quita el CAFTA, pero sí le quita el colmillo, pues lo debilita tremendamente. Porque pues, el CAFTA básicamente es un privilegio para poder exportar a Estados Unidos con aranceles muy bajos. Y ponerle aranceles altos es quitar el estímulo que da el CAFTA. Entonces ese 18% al régimen no lo golpea económicamente.
tiene que haber un comparativo, porque le ha puesto 10% a los otros países, incluyendo los países centroamericanos, pues los países de América Latina 10%, Nicaragua 18%, Venezuela creo que 16 o 17%. Habría que ver el cálculo costo-beneficio que harán las maquilas que hay en Nicaragua, a ver ese incremento del 8%, porque digamos a Honduras le va a aumentar el 10%, a Guatemala también. Una zona franca para irse a Guatemala, a Honduras, tiene que ver si ese 18 de Nicaragua, que es el 8% encima del 10 de los demás, causa suficientes costos como para meritar un traslado. Y tendrían que ver también el costo comparativo de la mano de obra, de la electricidad. Es una ecuación compleja y una estimación compleja la que tienen que hacer estas empresas para ver si se retiran o no de un país. Ahora, si el arancel a Nicaragua en vez del 18 subiera al 50 o 30%, eso sí probablemente obligaría a muchas maquilas a cerrarse. El tema también de las remesas familiares, la ola de deportaciones que hay ahorita de parte pues, de la administración Trump en cuanto pues a frenar la inmigración irregular, ilegal. ¿Qué lectura da del impacto que pueda tener para Nicaragua? Bueno, yo veo difícil que haya una repatriación muy masiva, no solamente de nicaragüenses, sino de ciudadanos del resto del mundo. Hay que ver los millones o billones de dólares que cuesta repatriar 1 millón de inmigrantes. Hay que irlos a buscar, hay que arrestarlos, hay que montarlos en un avión. Es bien caro. No recuerdo en este momento el estimado, pero son muchos miles de dólares por persona lo que los Estados Unidos tienen que invertir para deportar a cada inmigrante. De forma que yo creo que no va a ir muy rápido este proceso, pero sí, en la medida que haya un porcentaje de cierta significación que tenga que regresar a Nicaragua, esto va a afectar hasta cierta medida las remesas. No creo que sea un golpe mortal a las remesas, pero habría que estimarlo. Es un tema donde hay que meterle bastante la pluma, hacer bastantes análisis y ver qué tan agresiva va a continuar siendo la política de Trump con respecto a los inmigrantes. Lo cual, como un paréntesis, pues es algo en lo que yo personalmente difiero completamente de la política del presidente Trump, al cual le veo muchas cualidades en ciertos sectores, pero creo que la forma en que está manejando el caso de la inmigración, de volver a Nicaragua a los que han obtenido el parol humanitario o aquellos que tienen causa suficiente para buscar asilo porque temen regresar a su país, pues barrerlos a todos de un solo plumazo lo veo inhumano, además de muy costoso y muy injustificable pues, desde el punto de vista humanitario e incluso práctico. El tema también, don Humberto, usted que a través de sus escritos, sus opiniones, también documenta la represión a la Iglesia Católica, la persecución a la fe. ¿Cree que este elemento tiene mucho peso pues, a la hora de tomar medidas la administración Trump con respecto pues, al régimen de Ortega? Bueno, sí, es una acción tan violatoria de derechos fundamentales y tan injustificable que ha creado una reacción de repudio muy fuerte en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Por ejemplo, haber sacado a las hermanas Clarisas hace poco, que era monja contemplativa, haber sacado a las hermanitas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, dejando en el desamparo a los viejitos y jóvenes problemáticos que ellas atendían, acciones que no tienen ninguna justificación política porque nadie podrá argumentar de que las Clarisas, las centenares de monjas y las hermanas de la Caridad estaban metidas en política. Entonces eso hace ver al gobierno nicaragüense como un régimen brutal, arbitrario, inhumano, y se está demostrando en los votos internacionales, en las Naciones Unidas, que han dejado completamente sola a Nicaragua. Nunca Nicaragua ha cosechado, el gobierno de Ortega ha cosechado tantos votos negativos, tanto aislamiento como lo han hecho en los últimos
años, sobre todo en los últimos 2 años. Y un factor muy influyente en esa negatividad hacia Nicaragua ha sido la persecución religiosa. Independientemente de que uno sea cristiano o católico, se ve con repugnancia esa acción contra sacerdotes, contra monjas caritativas, sin ningún racional político. Porque el gobierno podría decir, bueno, es que estuvieron apoyando el golpe, estuvieron criticando esto. ¿Qué se puede decir de las monjas de la caridad? ¿Qué razón puede dar el gobierno de Nicaragua para perseguir a las monjas de la caridad, a las clarisas, y para deshacer tantas acciones caritativas que la iglesia estaba haciendo en todo Nicaragua? Entonces, con esto han adquirido una semblanza de gobierno tiránico, brutal, torpe, y se han aislado cada vez más, pues, y de alguna forma van a pagar algún costo. Humberto, estamos siempre hablando, ¿verdad?, del tema de debilitar la dictadura, de debilitamiento, de los miedos de la misma dictadura expresados ya sin ningún rubor, el tema de sus parapoliciales, los paramilitares encapuchados, ¿verdad?, que han estado juramentando, que la gente le da la lectura de miedo, pero además de fuerza, miedo, de alguna manera que ya lo sacan. Pues en el 2018 andaban encapuchados, armados, y ellos negaban y decían que eran policías voluntarios de alguna manera, pero ahora, bueno, se hacen responsables y financian a los policías voluntarios, los encapuchados, y los exhiben, y más de 70,000 ya juramentados. ¿Qué lectura le da todo esto de estas juramentaciones que hace Ortega, Murillo y Rosario Murillo propiamente, que tomó la jura de los paramilitares? Ese es otro tipo de acciones que también causan asombro y repelo a nivel internacional, donde se ha visto en una plaza concentrados a 40,000, 30,000 hombres y mujeres encapuchados con pasamontañas de negro, no todos anónimos. Es un espectáculo siniestro que da temor, parece sacado de una de esas películas futuristas, ¿no?, de distopias. Es una impresión, pudiéramos decir, algo bizarro, extraño, que delata, por un lado, la intención de atemorizar. Esa gente con esos pasamontañas atemoriza. Pero atemorizan porque ellos, a su vez, le tienen temor al pueblo. Es un gobierno que sabe que el gobierno no los quiere, que la población los detesta, incluyendo, saben que gran parte de los empleados públicos, a los cuales les quitaron su indemnización y los han humillado continuamente, obligándolos a marchar, incluso a disfrazarse, están en contra de ellos. Incluso no sería nada extraño que aún dentro del ejército haya mucha oposición, dentro de la misma policía haya muchos descontentos que está reprimido por el temor, por el que dirán, los vecinos, etc. Entonces, es un gobierno que, como no tiene ningún sustento popular, ni legitimidad nacional ni internacional, lo único que le queda para decir aquí mando yo y respétenme es la fuerza bruta. Mantener encapuchados, que un día los van a armar con AK, desfilar tanques soviéticos por las calles, tener un ejército y una policía muy grande. Pero es un síntoma de vulnerabilidad, es síntoma de un gobierno que sabe que su única base de sustento es el temor del cual es capaz de inspirar a la población. El gobierno tiene populares, tiene el respaldo de la legitimidad, de las instituciones, tiene el respaldo de la institucionalidad, de las iglesias, de la comunidad internacional, tiene muchos puntos de apoyo que le están dando. El gobierno de Nicaragua no tiene más que fuerza bruta y un apoyo muy pequeño, relativamente, de China y aún menor de Rusia. Hay que subestimar que, por ejemplo, cuando hablan de las negociaciones, Putin y Trump van a estar negociando a Nicaragua, hay que estar claro de que Rusia se podría retirar totalmente de Nicaragua y a Nicaragua no le pasa nada. Así, Nicaragua no depende de la ayuda de Rusia, ni Rusia tiene la capacidad de darle mucha ayuda a Nicaragua.
China un poco más, y lo está haciendo muy modestamente. Lo que China invierte en Nicaragua es relativamente poco y en términos bastante onerosos, pidiendo adelantos de los préstamos bien fuertes y con tasas de interés altas. Entonces, no son apoyos fuertes para Nicaragua, ni China ni Rusia, ni mucho menos Irán, ni mucho menos Corea del Norte, los países muertos de hambre, armados hasta los dientes, pero con una población hambrienta. De nuevo, el único apoyo es la fuerza interna, fuerza, y es una situación de mucha debilidad internacional. Yo no dormiría tranquilo si estuviera en los zapatos de Daniel Ortega o Rosario Murillo. Yo creo que no lo hacen. Y esa digamos, ansiedad, temor, tensión, se revela en el lenguaje que utilizan, sobre todo de ella. Pues ese lenguaje lleno de odio, de insultos, es típico de las personas que están sufriendo cierta amargura. Una persona que está feliz, serena y contenta en la vida no insulta, no tiene ese veneno continuo en la boca, ¿no? Ese insulto sistemático que ha roto los récords Ripley en el mundo. Eso es síntoma de odio alimentado por el miedo y alimentado por la inseguridad. Es un espectáculo lastimoso, ¿no? Claro que de rebote nos perjudica a todos los nicaragüenses. Estamos viviendo una época muy triste. Pues yo he estado estudiando la historia de Nicaragua desde que vino Colón. He hecho un análisis de los distintos regímenes políticos y sociales de Nicaragua. Y no ha habido en toda nuestra historia un régimen tan opresivo como el actual. Si uno lo compara con el régimen de Somoza, hasta se pensaría que los Somoza podrían ser canonizados en comparación a la barbarie que se está cometiendo actualmente. En tiempos de Luis Somoza, pues yo nací todavía cuando estaba Anastasio Somoza García, y yo participé en cantidad de manifestaciones, reuniones, y nunca teníamos el temor que ahora se tiene en Nicaragua. Uno se podía reunir libremente, uno podía opinar libremente. Claro, si te metías al frente sandinista era diferente porque era una organización armada empeñada en derrocar por la vía violenta al gobierno. Pero si vos estabas en la oposición civil, no te pasaba nada, no te confiscaban tu tierra, no te penalizaban la DGI en tus impuestos, podías entrar y salir del país tranquilamente, podías opinar lo que querías en los diarios. Era muy distinto del sistema opresivo y de terror que existe ahora. Bueno, ya llevamos 7 años del estallido de abril. ¿Cómo cree que están las diferentes facciones de la oposición, lista o no lista, ante una eventual caída del régimen? De las preguntas más difíciles, ¿verdad? Que la más difícil que has planteado en toda esta reunión, porque sí persiste un individualismo y un divisionismo fuerte. Yo creo que nunca se va a llegar a lograr esa unidad opositora que muchos ambicionan. Lo que podría llegar a pasar es que surja un grupo más fuerte dentro de los distintos grupos opositores que adquiera, por su militancia y por su contundencia y por su buena articulación de ideas y por las personas que incorpore, adquiera cierta hegemonía. No de toda la oposición, pero la oposición más beligerante y más protectora. Está por suceder, alguien que lo está pensando, y es un proceso que está llevando tiempo, y eso favorece también a la dictadura, ¿no? Que ha prolongado tanto tiempo el nacimiento de una oposición coherente, fuerte, creíble y respetada. Así como está la oposición actual, ¿cree que por eso no hay como algún interés de acercamiento que los reciba alguien en el Departamento de Estado, Marco Rubio, la misma administración Trump? ¿Qué de diferencia hay, verdad, entre la primera administración Trump y ahorita entrando la segunda en cuanto pues a ese acercamiento con la oposición nicaragüense o grupos opositores?
Bueno, sí hay opositores que a título individual tienen acceso a la alta esfera del gobierno norteamericano. Hay algunos nicaragüenses que tienen cierto vínculo con Marco Rubio, con algunos senadores, y se mueven bastante en Washington, hacen su cabildeo, pero claro, tendrían mucho mayor efectividad si llegaran a ser miembros de algo que representa un sector opositor respetable y con bastante reconocimiento nacional e internacional. Eso todavía está por lograrse. Y es bien importante, pues, ese acceso a los mandos europeos, norteamericanos, es algo fundamental para cualquier oposición que quiera mostrarse como la verdadera representante del sentimiento anti-orteguista de Nicaragua. Bueno, usted habla de individualismo, realmente es eso lo que no se ha podido concretar para hacer ese bloque opositor respetable, tanto nacional e internacionalmente. Sí, yo creo que el individualismo es el principal problema, creo. No veo que sean problemas de no poder conciliar distintos puntos de vista políticos, sino más bien son deseos de liderazgo en distintas personas, pues, que quieren ser ellos los portavoces o los principales protagonistas de la oposición. Y eso es lo que dificulta más la unión entre ambos, ¿no? Y luego la desconfianza y ese perpetuo egocentrismo de tantos nicaragüenses que padecemos, ¿no? Me decía una vez Antonio Lacayo, de quien tengo, a quien mucho respeté y quise en mi vida, creo que hizo un gran papel a favor de Nicaragua, de que el nicaragüense prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces prefieren mil organizaciones donde yo soy el jefe, pero no hay una grande donde yo no soy el jefe y no me gusta. Pero vamos a ver, pues no pierdo la esperanza de que vaya surgiendo un liderazgo nuevo, bueno, que logre ese respeto y esa unificación que los nicaragüenses no solamente anhelamos, sino que necesitamos, porque va a ser una gran diferencia en el ajedrez mundial y de cara a la posibilidad de rescatar a Nicaragua, que surja una oposición verdaderamente respetable. Sin ella pueden haber cosas, pueden haber fracturas internas dentro del gobierno que produzcan de pronto una apertura vía golpe o vía alguna crisis interna fuertísima dentro del sandinismo que de repente abran la puerta a otras posibilidades. Pero aún en ese caso sería mucho mejor que ya existiera una oposición con cierta unidad, con cierta respetabilidad y buen programa que aprovechar esas circunstancias. Va a ser difícil improvisar de la noche a la mañana algo atractivo si desde antes no se ha ido cuajando este especie de alternativa. El tema ideológico de izquierda, derecha, de centro, ya eso lo ve superado. No tanto, porque hay un buen sector de la oposición que siente alergia a todas aquellas personas que han sido contaminadas por el sandinismo, es decir, una desconfianza a todos aquellos que fueron del MRS, que de alguna forma estuvieron involucrados en el gobierno sandinista, por mucho que hayan cambiado y por mucho que proclamen que ahora son demócratas, las heridas del pasado no cierran fácil y hay una enorme desconfianza y si no hostilidad hacia ese grupo. Entonces, eso es uno de los factores que está operando. Persiste entonces esa desconfianza de alguna manera pues con ese sector, pues en este caso pues que son los de UNAMO. Exacto, no está cerrada esa herida. Sí, los sectores se pueden llamar genéricamente de izquierda. Hay muy gran parte de la oposición que no quiere ver nada con ellos. Y no solamente de la oposición, del pueblo nicaragüense. Vos podés presentar un grupo político muy atractivo, con buena plataforma, buena gente, pero si hay allí metidos elementos que el público nicaragüense considera que son MRS o sandinistas, dicen no, con ellos no, y son una especie de anticuerpos. Yo respeto personalmente a algunas de esas personas, pero objetivamente, debido al pasado de ellos, que no les es fácilmente borrado,
crean anticuerpos en grandes sectores de la población. Y ese pues otro problema que existe pues en nuestra geografía política. Incluso pues se vio en Monteverde el tema de que se formó un grupo, el grupo centro derecha, para dejar a la UNAMO, ¿verdad? Si podemos decirle como un bloque de izquierda, centro, izquierda, no sé cómo se autollaman, pero sí, pues que de izquierda progresista, creo que se autollaman algunos. ¿De qué sirvió hacer esa separación? Y cuando está pues esa visión de alguna manera que se ha vendido de que, bueno, la unidad o alianza, pues no sé cómo se denomina, pues porque hubo mucho en el pasado de que, bueno, no es unidad, sino que es en todo caso una alianza. Entonces, aliarse, izquierda progresista, aliarse derecha, centro derecha, eso es posible. Sí, el concepto al crear el bloque de centro derecha y luego el otro grupo separado de UNAMO es precisamente mandar el mensaje de que estamos juntos pero no revueltos, es decir, nosotros conservamos nuestra propia identidad, nuestra propia filosofía política, hacemos una alianza con este otro grupo cuyas ideas no son necesariamente las nuestras para hacer un frente unido contra la dictadura, pero vamos cada uno conservando nuestra identidad. Es un poco lo que lo ha sucedido en otras partes. Por ejemplo, el término concertación se usó, se popularizó mucho en Chile a raíz de la caída o la ida de Allende, de Pinochet. Los distintos grupos opositores chilenos, tanto de derecha como de izquierda, se unieron en una concertación que es distinto de una fusión. Se concertan personas que son de distintas identidades, se toman de la mano para ir juntos hacia un objetivo, pero no se fusionan unas con las otras. Pero pues son temas fluidos que están todavía en el camino, se están manejando. Hay momentos en que hay grupos dentro del Monteverde que quieren separarse totalmente y crear una organización nueva para no sufrir la contaminación o el rechazo que produce el aliarse con personas que son mal vistas por gran parte de la población nicaragüense, como son las personas de izquierda. Y hay momentos en que hay mayor cercanía, pues. Eso todavía está en proceso y vamos a ver qué ocurrirá en los próximos meses al respecto. Bueno, y ya para finalizar, ¿de qué depende que la comunidad internacional, liderada principalmente por los Estados Unidos, logre contribuir realmente pues, a la restauración democrática en Nicaragua? Bueno, va a influir mucho lo que ocurra internacionalmente, porque ahorita es un panorama tan confuso y con tantas posibilidades de eventos raros. ¿Qué pasaría si pasado mañana China invade Taiwán? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Qué pasa si no se logra acuerdos de paz con Rusia? Y todo esto va a distraer bastante el foco de atención de Estados Unidos y de Europa hacia América Latina. Pero ya si una vez llega, digamos, a despejarse un poco más el panorama, creo que sí va a haber un intento fuerte de Estados Unidos y de Europa, pues de restablecer la democracia en los países dictatoriales de América Latina, fundamentalmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. El caso de Venezuela se ha vuelto más flagrante debido al robo tan descarado que hubo de las elecciones en ese país. Eso le ha creado mayor aislamiento a Maduro y mayor deseo de la comunidad democrática occidental de salir de él. Y probablemente pongan su interés más grande en sacar a Maduro, y Nicaragua, desgraciadamente por su pequeñez, quede un poquito al margen. Sin embargo, va a ser bien afectada por lo que vaya a pasar en Venezuela. O sea, hay tantos escenarios posibles, Lucía, que lo que podemos hacer es especular, pero es tan difícil predecir qué puede ocurrir. Pero sí podemos ver ciertas tendencias. Hay una tendencia de endurecimiento fuerte en Estados Unidos, un aislamiento tremendo de la dictadura sandinista,
hay un deterioro interno del apoyo del sandinismo dentro de sus propias filas, purgas, desconfianza, miedo. Hay un gran... es una especie de fruta que está pudriéndose, pero vamos a ver cuándo se puede sacudir el árbol para que esa fruta caiga. Pero esas son las tendencias. Hay un deterioro institucional y profundo dentro del sandinismo, dentro de las filas del frente del orteguismo, y un endurecimiento de la comunidad internacional que ahorita está distraída por conflictos muy grandes, tanto en Asia como en el Medio Oriente y en Rusia, pues. Entonces, creo que tal vez el año que viene o finales de este año podemos tener un panorama un poquito más despejado. En este momento bastante difícil. Bueno, muchas gracias, Humberto, por haber estado acá con nosotros. Fue un gusto. Bueno, Lucía, gracias por esta oportunidad de conversar de nuestras ideas y tratar de aclararnos un poquito las cosas. Que Dios te bendiga y también a tu audiencia. Muchas gracias, Humberto Vélez, y bendición también para usted. Gracias también a ustedes que nos sintonizaron. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web ciennoticias.tv para que nos visite, en nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Somos ciennoticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web ciennoticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos ciennoticias.tv en toda la bolita del mundo.